Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Hermanos, les pido que, por favor, silencien sus micrófonos, ya, por recordatorio. Y bueno, ahora continuamos con la lectura del día de hoy, que dará paso a la prédica preparada por el reverendo Alistair Morrison. Dejamos a nuestra hermana Karina Leiva con la lectura de Hechos 10 al 1 al 11, 18. Karina. Hola, buenos días, hermanos. Así dice la lectura. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se le preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, pero también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarle a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tus oraciones y se ha acordado de tus obras de beneficencia.
Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas Señor de todos. Ustedes conocen ese mensaje que se ha difundido en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oía hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de un hombre incircunciso y comiste con él. Entonces Pedro comenzó a explicarle paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer que en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también los gentiles le han concedido a Dios el arrepentimiento para la vida. Esta es palabra de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Y cuando leí este pasaje por primera vez esta semana,
para preparar este mensaje, no sé por qué me vino a la mente estos noticiarios, donde vemos la pantalla dividida y un periodista en cada lado transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo en algún acontecimiento. Y pareciera, yo dije, si Lucas hubiera estado en nuestros días transmitiendo vía YouTube o de alguna manera, probablemente esta sería la forma en que lo haría, transmitiendo en vivo desde la casa de Cornelio, transmitiendo en vivo desde la casa de Pedro. Estos dos eventos que como Dios está obrando por un lado en la vida de Cornelio y por otro lado está tratando con Pedro para su propósito, para la extensión de su reino y para su gloria. Antes de ir a más detalles, vamos a invitarlos a que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, venimos ante ti conscientes de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de nuestras trabas y prejuicios quizás que detienen nuestra obediencia, nuestro actuar sometidos a tu palabra. Y te pedimos que al mirar este pasaje podamos ser transformados por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Muéstranos, Señor, aquellas áreas donde debemos venir a ti en arrepentimiento y cambiar de actitud. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Y guíame a mí en este momento para que todo lo que diga, lo diga de una forma clara y fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primera escena, Dios y Cornelio. Este centurión romano, un hombre con autoridad, ya un hombre a cargo de 100 legionarios. Ese era un centurión, ¿no es cierto? Era, por así decirlo, un equivalente con un capitán o un mayor en un ejército de hoy. Y no era judío, era un romano, era un gentil. Pero por lo que se nos dice aquí, Dios había estado obrando en su corazón y había sido un hombre que se había acercado, pareciera, a la fe judía. Era un hombre que oraba a Dios, dice aquí, y que compartía lo que Dios le había dado con los judíos, con los creyentes judíos. Entonces, podríamos decir que era un hombre bueno. Estaba todo bien. Tenía poder, estatus, una buena situación económica y hacía el bien. Y tenía una vida religiosa, pareciera. Pero algo faltaba desde la perspectiva de Dios a Cornelio. No era solo eso lo que necesitaba. Y Dios envía a su ángel a Cornelio con un mensaje específico. Llama a un tal Simón que se encuentra en tal dirección. Aquí te doy su contacto, y le mandó un WhatsApp con su dirección en Google Maps. Ahí lo vas a encontrar. ¿Ah? Ese hubiera sido un ángel más moderno, pero no fue así. Le dio las instrucciones específicas dónde tenía que ir a buscar a Pedro para que él tenía algo importante que decir. Es interesante. Y aquí quiero hacer un primer paréntesis, o una primera aplicación más que nada. ¿Por qué Dios pareciera complicar la cosa aquí? Porque ya mandó un ángel. Y Cornelio estaba orando y se te aparece un ángel, ya tuvo la atención de Cornelio. Dios tenía toda la atención de Cornelio. Uno no se le aparecen ángeles
todos los días. ¿Por qué no decirle al ángel, bueno, dile a Cornelio el evangelio, predícale y que se vuelva a Cristo, que es lo que le falta? Pero el ángel no dijo eso. El ángel parecía, no sé, empleado público, así como lo dirigió a la otra mesón. Vaya a hablar con Pedro. Él lo va a atender. Así como, ¿por qué la burocracia en este asunto? Y de alguna manera, el tirón de oreja y la enseñanza que es para nosotros. Porque con todo el ejército de ángeles que Dios tiene, y a veces uno admira a los ángeles y uno dice, oh, los ángeles, y guau, ángeles. Los ángeles no fueron comendados con la misión de predicar el evangelio. Si vamos a Mateo 28, quienes están ahí, frente a Cristo, son sus discípulos. Y él les dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra y les mando a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, somos la iglesia que ha sido comendada con ser testigos de Cristo. Somos la iglesia que recibe el Espíritu Santo para poder ser testigos de Cristo a todas las naciones. Y Dios sí va a ocupar, como en casos de Cornelio y en casos hoy día, a ángeles. Va a ocupar sueños, va a ocupar visiones para que personas que quizás en lugares muy lejanos y muy apartados del evangelio puedan volverse a Dios, pero finalmente quienes tienen la responsabilidad de predicar el evangelio son sus hijos. Entonces, esto me trae a la mente ese versículo de Romanos capítulo 10, versículo 14, que dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Sí, hermanos, el llamado es a nosotros. Nuestra respuesta no puede ser, heme aquí, Señor, envíalo a Él. La respuesta es, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta que el Señor espera de nosotros. Pero nuestro mayor pecado, creo yo, es de un silencio culpable. Un joven musulmán una vez dijo que una compañera de curso que tenía en el colegio vino y le preguntó, ¿conoces a Jesús? Y era un musulmán muy celoso y que conocía sus respuestas. Y ocupó esa pregunta de esta chica y trató de predicarle el Islam. Y la dejó muy confundida la pobre cristiana. Y se fue, por así decirlo, con el rabo entre las piernas. Y él estaba muy satisfecho consigo mismo, pero él dijo, en ese momento yo llegué a valorarla a ella mucho. Mi estima por ella subió grandemente. Porque de todos mis compañeros de curso que decían ser cristianos, ella fue la única que se atrevió a hablarme de su Dios. Lo que me decía que para los demás, o ellos no creían realmente lo que era su fe, o no les importaba que yo me iba a ir al infierno. Pero para ella fue importante. Bueno, con el tiempo este joven llegó a conocer el Evangelio. Y ella siguió predicando a otros por muchos años. Dios quiere que Cornelio conozca el Evangelio, pero va a ocupar a otro creyente para hacerlo.
vamos a la escena con Pedro. Dios en este cuadro está tratando con Cornelio por un lado, pero también está tratando con Pedro, un apóstol de Dios, un líder de la iglesia, uno de los que estuvo ahí en Mateo 28, escuchando el vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero Pedro, al igual que nosotros, es medio duro de cabeza a veces. Y no solo él, porque por lo que vemos en este pasaje, parece que al resto de la iglesia esto le complicaba, o a algunos al menos dentro de la iglesia le complicaba, a algunos judíos, porque les complicaba esto de, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Si por un lado la ley me dice que no me puedo juntar con, y la tradición judía me dice que no puedo juntarme con paganos, con gentiles, y que no puedo comer toda esta clase de cosas. ¿Y cómo lo hago? Y esta era una tranca, una barrera con la que estaban chocando. Y la iglesia se iba y predicaba, pero primero hasta este momento iban predicando a los judíos en distintas partes. No habían llegado a los gentiles. Porque incluso en Pentecostés, cuando había gente de distintas partes del Imperio Romano ahí, los que estaban ahí eran todos judíos. O al menos gentiles convertidos al judaísmo. Pero este no era el caso. Así que Dios primero le hace este encargo a Cornelio, pero por otro lado está preparando a Pedro. Y lo prepara con esta visión que tiene. Que pareciera que al principio Pedro no entiende de qué se trata y qué es lo que Dios quiere decirle. Hasta que golpean a su puerta. Y Dios le dice, por medio del Espíritu Santo, baja, atiende a esta gente y ve con ellos. De esto estoy hablando. ¿No es cierto? Lo que yo hago las cosas, yo soy el que purifico, ¿no es cierto? Mata y come, nomás le dijo. Y Pedro va en respuesta al llamado. Pedro va y escucha lo que el Señor tenía que decir y va en obediencia. Y llega a la casa de Cornelio. Y aquí se nos juntan estas dos escenas. Dios ha orado con Cornelio, Dios ha orado con Pedro y ha tenido que trabajar con sus trancas. La pregunta es para ti y para mí, para nuestra autoevaluación, y más que autoevaluación, para que el Señor por su Espíritu nos evalúe y nos muestre. ¿Qué trancas, qué trabas tenemos nosotros que limitan nuestra fidelidad en compartir el Evangelio con otros? ¿Hay algún grupo de personas a las cuales nosotros consideramos que no estamos dispuestos a predicarle? ¿Hay lugares donde no estoy dispuesto a ir? ¿Hay personas que considero no dignas? ¿Hay personas que me causan rechazo? Para cada uno puede ser diferente. Pero todos tenemos algo, estoy seguro. No todos la gente nos cae tan bien. Quizás personas con una posición política diferente. Quizás personas con una situación social y económica diferente nos causan dificultades. No sé. Pero al igual que Pedro, Dios nos está enviando a nosotros para ser sus testigos y dar testimonio de Él a todas las naciones, sin hacer distinción de personas.
Pedro llega a la casa de Cornelio y interesantemente Cornelio se postra ante él y al igual que la semana pasada, cuando ya no me acuerdo si fue la semana pasada o no, que predicó Álvaro, donde Pedro tiene muy claro quién es él y que, ¿no es cierto?, la sanidad no viene por él, sino por Dios. Aquí Pedro le dice, párate, yo soy un ser humano igual que tú. No, esto no se trata de mí. Y luego lo que hace es predicar el Evangelio. Después de que Cornelio explica lo que ha pasado, ¿no es cierto? Pedro da testimonio de Cristo y de lo que Dios había hecho por medio de él. Y lo que Dios ofrece por medio de Cristo. Porque eso es lo que necesitaba Cornelio y toda su familia. Porque no se trata de ser buenitos. Nuestra salvación no viene por portarnos bien. Porque lo que la Biblia nos muestra es que somos todos profundamente pecadores. Que el pecado ha tocado todas las áreas de nuestra vida. Y por nuestra naturaleza no podemos agradar a Dios. Es necesario que Cristo obre en nuestras vidas. Que podamos venir a Dios por medio de Él para ser salvos. Porque Él es el único que vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta por nosotros. No hay otra vía. En el mundo islámico, la salvación tiene que ver con que mis obras buenas superen a mis obras malas. Y eso es todo. Y puede que si hago suficientes buenas, Dios borre alguna de mis, o no tome en cuenta alguna de mis malas. Pero eso no es lo que nos muestra la Biblia. Eso no es lo que enseña el Señor respecto a nuestro corazón y nuestra salvación. Y por eso Pedro predica el Evangelio. Pero en toda esta escena y en todo el libro de Hechos hay un protagonista que es central. Y no es Pedro. Y no son los otros apóstoles, al caso. Es el Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo. Que fue bueno mencionarlo de esa manera, creo, porque a veces, quizás para algunos, no para todos, quizás tendemos a hablar de Dios Padre, Dios Hijo, y bueno, y el Espíritu Santo, así como el arroz graneado que acompaña, no sé. Pero nuestro concepto de Dios que vemos en la Biblia es un Dios trino, en que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en Hechos, y esta serie de Hechos, ¿no es cierto?, la hemos llamado viendo al Espíritu obrar, ¿no es cierto? Entonces somos testigos de cómo el Espíritu Santo está obrando en la iglesia y guiando a la iglesia. Y vemos cómo en este solo pasaje, vemos cómo el Espíritu primero obra en Cornelio, el Espíritu obra en Pedro, y después al Pedro predicar, el Espíritu viene sobre los hermanos en la casa de Cornelio, estos nuevos creyentes. El Espíritu Santo sella, como dice Efesios, a estos nuevos creyentes en su salvación. El Espíritu Santo va a capacitar, va a guiar, va a empoderar a la iglesia. El Espíritu Santo no es arroz graneado, es clave. Por eso Jesús, cuando se iba a ir, dijo, me debo ir para dejar con ustedes al Espíritu Santo, y el Padre y yo moraremos con ustedes por medio del Espíritu. No es una cosa menor hablar del Espíritu Santo. Ni secundaria. Porque todo lo que la palabra de Dios pide de nosotros
en términos de cómo debemos vivir, es imposible vivirla. Sí, hermanos, es imposible para ti y para mí vivir como Dios pide que vivamos. Si no es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. No sacamos nada con tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Porque creo que tú y yo sabemos claramente lo que pasa cuando lo hacemos. Sonamos como guatapique. No llegamos muy lejos. Refalamos por el mismo camino donde veníamos. Sin el Espíritu Santo no hay nada que podemos hacer. Y por eso el Espíritu Santo es el personaje central aquí. El ayudador, dijo Jesús. Él es el que está guiando a su iglesia, está empujando a su iglesia. Cuando Pedro vuelve con la noticia de lo que había ocurrido, es interesante que muchos, no, ¿cómo puede estar esto pasando? Que gentiles conozcan el Evangelio, que reciban. Pero, hey, ¿no habían olvidado completamente lo que el Señor les había dicho? Pero fue el Espíritu Santo y la señal de que el Espíritu Santo había morado en ellos, como había sido en Pentecostés, que, ¡paf!, les abrió la mente nuevamente. Y pudieron avanzar a quienes no eran originalmente el pueblo de Dios, pero que ahora por medio de Cristo lo eran. Debemos recordar que en Pentecostés ocurre un cambio. Hasta Pentecostés veíamos que la presencia de Dios estaba en el templo y que toda la gente que quería venir a Dios tenía que ir al templo en Jerusalén. Pero en Pentecostés, y esa señal de lengüitas de fuego sobre sus cabezas era una forma visual clara de expresar que ahora la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, no estaba en el templo, estaba en cada creyente. Ya el tema no era, por así decirlo, centrípeto, que todos tenían que ir al templo para estar con Dios, sino que ahora Dios, por medio de su iglesia, iba a todo el mundo. Con estos templos pequeños. Ustedes son templos del Espíritu Santo, dice Pablo en Corintios. Entonces, por eso el hilo conductor que vemos aquí en Hechos, siempre vez tras vez nos habla de que y fueron llenos del Espíritu Santo. Y eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y siempre se menciona esto, No sé si se han dado cuenta a medida que hemos ido avanzando. Y el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a hacer la gran comisión. Yo estaré con ustedes, decía Jesús, hasta el fin del mundo, mientras ustedes van y predican. Bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos aprendido? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras limitaciones a predicar el Evangelio? ¿Qué nos está deteniendo? Quizás es temor, vergüenza, comodidad. Pero, ¿son eso realmente buenas excusas? Un hermano hace muchos años me contó una historia que era de un hombre que tuvo un sueño. Y este hombre en su sueño vio un grupo de personas sentadas en un círculo haciendo florcitas de papel. Felices, hacían florcitas de papel. Y al lado de ese círculo de personas
había una gran fila de personas con sus ojos vendados que caminaban hacia un precipicio. Este hombre despertó del sueño y le preguntó a Dios, ¿qué significa esto? Y Dios le contestó, ese grupito de personas en la iglesia que está feliz sentada en un círculo haciendo florcitas de papel mientras muchos se pierden sin Cristo. La pregunta es, cuando Dios mira a St. James, ¿qué es lo que ve? ¿Ve este círculo mirándose hacia adentro? ¿O nos ve dispuestos a darlo todo por comunicar a otros las buenas noticias de Cristo? En lo personal, yo sé que yo estoy en falta. En lo personal, tengo mi sábana de excusas. Y por ende debo pedir perdón al Señor. Pero quiero que cada uno podamos reflexionar respecto al tema. Y orar y buscar y ver cómo el Señor nos mueve a cada uno de nosotros. Y nos podemos ayudar unos a otros en esta tarea. Por eso los vuelvo a invitar a nuestra reunión del 4 de septiembre. Si el Señor te ha tocado de alguna manera en este día con este mensaje, quizás puedes buscar en ese grupo una manera de capacitarte, de ayudarte, de motivarnos a ir. Oremos al Señor. Señor, perdónanos por nuestras faltas, por nuestro egoísmo, nuestra a veces vida tan ocupada nomás en que no damos espacio para tu obra en nuestros corazones y para escuchar tu voz y para mirar a quien está a nuestro alrededor y que no te conoce. Perdónanos por nuestro silencio culpable. Señor, te pido por nuestra iglesia para que nos vuelvas una iglesia que vive consciente de que nuestra misión principal son quienes no son parte de nuestra iglesia. Que vivimos para ti y para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos. Que no perdamos el norte y ni olvidemos cuál ha sido la comisión que tú nos has dejado. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Ali. Y bueno, porque el plan de Dios es que los hombres prediquen a los hombres. Eso nos está diciendo este